Buenas tardes, nosotros somos de la asociación Poland First to Fight y nosotros recreamos al ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial. Para la mayoría de la gente que no ha estudiado demasiado historia y solamente sabe lo que nos han contado en el colegio y hemos visto en alguna película, la historia de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial es que la invade Alemania. Son tres líneas. La invade Alemania el 1 de septiembre de 1939, aplasta la aviación alemana a la aviación polaca en el suelo, ponen en práctica la Blitzkrieg, a los polacos se les ocurre cargar a la caballería contra los tanques y en 2 semanas se acabó la guerra y Polonia desaparece del mapa. La realidad es bastante más compleja. Es cierto, Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, pero la campaña de septiembre no fue tan fácil para los alemanes como se cuenta. Esos son mitos interesados posteriores, básicamente porque a los aliados de Polonia, que eran Inglaterra y Francia, en septiembre no movieron un dedo por ayudar a Polonia y entonces pues les convenía más presentar la imagen de que era un país pues, que no se podía defender porque no habían sabido defenderse ellos mismos, ¿no? Después hubo un gobierno, los soviéticos establecieron un régimen comunista en Polonia y claro, les interesaba desprestigiar completamente a la Segunda República Polaca, que era el régimen que había antes de la guerra, con lo cual pues continuaron con la historia esta. La realidad es que en los 35 días que duró la campaña de septiembre, los alemanes tuvieron más muertos que los que tuvieron en invadir Francia en mayo de 1940. Hay varias diferencias. En mayo de 1940 los alemanes se enfrentaban a franceses, ingleses, belgas y holandeses. Eran 4 ejércitos. En mayo de 1940 la táctica alemana ya no podía sorprender a nadie. O sea, lo de la Blitzkrieg ya todo el mundo había visto cómo funcionaba. Y además, en mayo de 1940 no ocurrió algo que ocurrió en septiembre de 1939 en Polonia. Y es que la Alemania nazi y la Rusia comunista o soviética pues habían firmado un pacto, una alianza, por la cual se repartían Polonia. Y fruto de tal pacto, el 17 de septiembre de 1939, los soviéticos invadieron Polonia desde el este, ocuparon medio país. Aquello, claro, acabó con las posibilidades de resistencia polaca, y lo que tampoco sabe mucha gente es que los soviéticos se comportaron como ocupantes en Polonia, deteniendo gente, encarcelando antiguos oficiales del ejército, mandando a cientos de miles de personas a los gulags en Siberia durante 2 años. Porque todo el mundo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de los soviéticos, no sé qué, bueno, pues durante 2 años, que es mucho tiempo, los soviéticos fueron ocupantes en Polonia. Pero la historia no se acaba aquí. Tras la derrota, o durante la derrota, el gobierno polaco da la orden al ejército de escapar. Entonces, muchísimas unidades se dirigen a Rumanía y 100.000 soldados polacos van a salir de Polonia y se van a refugiar en Rumanía. Rumanía era un gobierno, tenía buenas relaciones con Polonia, internan a los soldados, pero el internamiento, la vigilancia es muy relajada, con lo cual en mayo de 1940 hay 80.000 soldados polacos en Francia. Y hay un ejército polaco de 5 divisiones en Francia. En Francia, la sorpresa que se llevan los polacos es que los franceses no tienen ninguna intención de luchar. O sea, el espíritu combativo de Francia es 0. Y luego en mayo se va a ver, cuando ataquen los alemanes, pues Francia no va a durar nada. Nuevamente el ejército escapa y se forma un nuevo ejército en Inglaterra para continuar la lucha. Y durante mucho tiempo, realmente Churchill va a hablar de Polonia como el primer aliado. Es decir, de todos los países ocupados,
Polonia es el único que no ha firmado un armisticio con Alemania, en el que no han conseguido formar un gobierno colaboracionista y donde la resistencia es muy activa de verdad. Hay que tener en cuenta que en Polonia, que es un país de 30 millones de habitantes, se calcula que el 10% de la población estuvo involucrada de una u otra forma en actividades de la resistencia. En la parte soviética, los soviéticos capturan cientos de miles de soldados polacos durante la invasión de septiembre. A los oficiales los separan de los soldados y los llevan a campos de concentración. Y bueno, no sé si conocen, bueno, pues deberían conocer ya es bastante popular gracias a la película de Baida, la historia de los campos de Katyn. Cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, por arte de magia, Polonia se convierte, o sea, los polacos se encuentran con que los soviéticos ahora son aliados suyos. Se habla de formar un ejército polaco en Polonia, en la URSS. Entonces sacan al general Anders, al general Władysław Anders, que era un general polaco que habían capturado ellos, los soviéticos, en el 39, y le encargan formar este ejército. Anders reúne a los soldados, los soldados llegan a los puntos de reunión en un estado lamentable y se encuentra con que faltan 15.000 oficiales. 15.000 oficiales que nadie sabe dónde están, y Stalin dice que se habrán escapado. El caso es que en 1943, durante el avance alemán, se encuentran unas fosas, los alemanes, y los 15.000 oficiales polacos estaban ahí dentro de las fosas porque en el año 40 los soviéticos los habían eliminado. Este ejército de Anders, al final Anders ve que no puede hacer nada con los soviéticos, pide permiso para irse, atraviesa Irak y sus tropas van a combatir en el norte de África y en la campaña de Italia. Se forma un ejército, la resistencia en Polonia, como he dicho, es muy activa, y en 1940, cuando ya los soviéticos están entrando en Polonia, deciden lanzar la Operación Tormenta. La Operación Tormenta es levantar el país entero contra los ocupantes alemanes. Sin embargo, hay algo que la va a frenar, y es que los polacos se dan cuenta de que conforme avanzan los soviéticos, las unidades partisanas que hay en los bosques, había miles y miles de partisanos, había unidades. Hay una historia que se cuenta en el bosque de Campinos, que está cerca de Varsovia, que un grupo de la resistencia que andaba por allí, de golpe ve entrar en el bosque a una unidad de 400 soldados a caballo, con los uniformes, con los mismos uniformes que habían llevado 4 años antes, en el 39, como una visión del pasado, ¿no? O sea, había muchísimas unidades que se habían quedado desperdigadas luchando en los bosques y muchos conservaban el uniforme. Pero el caso es que se dan cuenta de que los soviéticos lo que están haciendo es, en principio, cooperan con estas unidades para atacar a los alemanes, pero en el momento en que han derrotado a los alemanes, lo que hacen es capturar a los oficiales de estas unidades, los ejecutan o los mandan al Gulag, a los soldados los obligan a enrolarse en su ejército y desarman a los que no se quieren enrolar, y también los aprisionan. Es decir, que los rusos se vuelven a comportar como ocupantes, con lo cual deciden no lanzar una operación general en todo el país, sino solamente en Varsovia. Que Varsovia sea un símbolo de la lucha del pueblo polaco por la libertad y que quieren ser independientes, que no quieren que Stalin decida su destino. Se lanza la insurrección y una batalla que iba a durar 2 días porque suponía que los rusos iban a llegar pronto, dura 2 meses porque los soviéticos se paran para esperar a que los alemanes liquiden a todos esos resistentes polacos que al final son unos contrarrevolucionarios y que está claro que no van a poder hacer nada con ellos. Los polacos del oeste van a combatir en Normandía, los paracaidistas polacos van a combatir en Arnhem. Hasta el último día de la guerra, los soldados polacos que están en el exilio en el oeste van a combatir a los alemanes. Su premio fue que nunca pudieron volver a su país. No pudieron volver a su país porque a los pocos que volvieron les esperaba la prisión porque eran enemigos y la persecución porque eran enemigos del nuevo régimen que habían instalado los soviéticos allí. Entonces, bueno, un último comentario. En 1944, el ejército polaco disponía de 400.000 soldados en armas en Occidente. Esto es
el cuarto ejército aliado, detrás de la URSS, Estados Unidos, Inglaterra y después Polonia. Iba muy por delante de Francia, de Canadá, o sea, de países que... Canadá era un país independiente, sin embargo tenía muchos soldados. Su fuerza aérea tenía 10 escuadrones y tenían varias unidades navales. O sea que se puede decir que si hubo un país que luchó desde el primer día de la Segunda Guerra Mundial hasta el último día de la Segunda Guerra Mundial, con muy pocos casos de colaboración, o sea, allí no hubo un Quisling, no hubo un Petain que firmó un armisticio, este fue Polonia. Polonia se vio traicionada por los aliados, por Roosevelt y Churchill, que en 1944 en Yalta decidieron que Stalin podía regir los destinos de Polonia y que no merecía la pena incomodar a Stalin por Polonia.